Bien, es mi privilegio poder seguir con la exposición de la primera epístola del apóstol Juan y hoy vamos a estar considerando los versículos 24 al 27 del segundo capítulo. Y el título de este mensaje es el sistema de defensas de la verdad. Todos conocemos esto y yo no soy médico, pero bueno, por lo menos comparto lo que creo que todos sabemos, que mejor que es el sistema de defensa de cada uno, pues más resistencia esa persona va a poder dar a la hora de no coger un virus como la gripe, por ejemplo, otras cosas que andan por ahí. Y por lo tanto es importante hacer todo lo posible para que este sistema de autodefensas de nuestro propio cuerpo funcione bien. Bueno, ahora no estoy aquí para dar consejos de cómo mejorar esto. Yo me imagino que ustedes saben mejor de esto, más de esto que yo, pero creo que todos nos damos cuenta que un buen sistema inmunológico, un buen sistema de autodefensas es vital, es muy importante para nosotros. Y bueno, lo que es así en, vamos a decirlo, lo biológico, lo físico, también y aún mucho más es importante en lo que tiene que ver con el tema de la doctrina de la iglesia, que tiene que ver con nuestra salud, en este caso no física, sino nuestra salud espiritual. Entonces, una de las razones porque, por regla general, las iglesias en nuestro tiempo no andan bien es porque hay un desprecio precisamente contra algo que es vital para edificar ese sistema de defensa. Eso se llama la doctrina o la doctrina apostólica, que es la doctrina que viene de los apóstoles. De esto vamos a hablar en un momento. Em, Infelizmente, hoy en día se pone mucha énfasis sobre lo práctico, sobre lo que funciona. Eso se llama pragmatismo. Y esto es ir a lo fácil, ir a lo que nos gusta. Pero muchas veces nos em, evita el tener que desarrollar nuestro sistema de defensa, y esto es algo que tenemos que hacer un esfuerzo, como hacer ejercicios para hacer esto. Creo que todos entendemos que comer hamburguesas todos los días no es bueno para nuestra salud. Bueno, no hay nada que objetar contra una hamburguesa en su momento, pero si esto es tu única dieta y además es una hamburguesa mala, pues entonces no tienes que extrañarte que esto va a perjudicar tu salud, obviamente. No sé lo que el apóstol Juan escribiría hoy a nuestras iglesias en el año que corre, pero estoy seguro de una cosa: si Juan escribiera una carta a nuestras iglesias, por lo menos a nuestras iglesias en el mundo occidental, yo creo que en esto hay poca diferencia entre Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Yo creo que escribiría algo como lo que leemos en un momento. Simplemente quiero resaltar lo que hemos visto hasta el momento. Juan distingue entre maestros falsos y maestros verdaderos. En el pasaje anterior hablaba de no solamente de un anticristo, sino de muchos anticristos, o sea, gente que se inventan otra doctrina, que ponen su fama personal como por encima de las necesidades de la predicación del evangelio y engañan a muchos.
Y él además nos dice que el problema con esa gente no es que viene de fuera, vienen de dentro de la iglesia. Entonces, la pregunta lógica surge ahora a raíz de esto. Bueno, entonces, ¿cómo podemos defendernos contra ese tipo de personas? ¿Cómo podemos defendernos contra estos maestros falsos o incompetentes que dicen medias verdades que a veces incluso son más peligrosas que las mentiras, porque una mentira muchas veces se identifica con facilidad, pero una media verdad, esto ya es más complicado. Ahora, ¿cómo nos defendemos? ¿Cómo fomentamos nuestro sistema inmunológico contra estos virus de doctrinas raras que no tienen que ver con el fundamento que Jesucristo y sus apóstoles nos pusieron? Y en ese texto, realmente esto me encanta con Juan, la respuesta es sencilla. Hay dos elementos básicos, es la palabra de Dios, la que tenemos ahí, y el Espíritu Santo. Y con esto vamos a leer finalmente de Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 24 al 27. Primera de Juan 2, 24 al 27, dice lo siguiente. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado. Permaneced en él. Hasta aquí la palabra de Dios, y antes de exponerlo y estudiarlo, vamos a pedir al Señor que Él nos ayude. Señor, gracias te damos en este momento por este privilegio de poder exponer tu palabra, y pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esto, que las cosas que escuchamos, que acabamos de escuchar, hagan un impacto en nuestras vidas. Todo esto, Señor, te lo pedimos en tu nombre y para tu honra y para tu gloria. Amén. Bien, pues entonces, dos cosas que nos ayudan a defendernos contra las equivocaciones, contra estos, para decirlo así, virus de doctrinas equivocadas, que son, en primer lugar, la palabra de Dios y, en segundo lugar, el Espíritu Santo. Y empezamos con la palabra de Dios, o podríamos llamarlo esa palabra de Dios. Algunas veces la llamamos también la doctrina apostólica o el fundamento que pusieron los apóstoles. Por ejemplo, si vamos a Efesios capítulo 2, versículo 20, ahí se nos explica este tema con absoluta nitidez. Es el apóstol Pablo que nos dice lo siguiente. Edificados, hablando de la iglesia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles del Nuevo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, esto es la imagen sencilla, es el fundamento de la revelación que hemos recibido de parte de Dios. Es lo que llamamos la verdad apostólica o la palabra de Dios, esas doctrinas fundamentales. Y hay una serie en estos versículos 24 al 26, hay una serie de verdades que podemos aprender. De momento hablamos del primer punto, del punto de la doctrina apostólica o de la palabra de Dios.
Y luego vamos a hablar de la unción del Espíritu Santo. Hablamos del primer punto primero, y la primera verdad que aprendemos es que las doctrinas de la palabra de Dios no cambian. Aquí dice lo que habéis oído desde el principio. En un curso que también damos paralelamente en el instituto, estamos de momento estudiando el libro de los Hechos, y uno de los versículos fundamentales de este libro es del capítulo 2, el versículo 42, donde dice de los primeros creyentes: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, lo primero que aprendimos es que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. De esto estamos hablando. ¿Por qué? Porque para que desde el inicio quede muy claro de que no haya una desviación de la verdad. Y hay muchos versículos que dan en este sentido un aviso a la iglesia de la importancia de no salirse del marco de lo que está escrito. Por ejemplo, solamente voy a mencionar dos más, según en Tesalonicenses 2:15, donde Pablo dice a los tesalonicenses: retened la doctrina que habéis aprendido. O 1 Timoteo 4:16, el mismo apóstol escribiendo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, lo de la doctrina, doctrina apostólica, enseñanza bíblica, llámalo como quieras, es algo que es sumamente importante. Em, y me asombro mucho hasta qué punto en nuestro tiempo se descuida de este tema. Es uno de los temas más fundamentales del Nuevo Testamento, y sin embargo apenas recibe atención en nuestras iglesias. Las doctrinas bíblicas son eternas, apostólicas en este sentido, porque Dios lo reveló a través de los apóstoles, y son definitivas. No hay que adaptarlas a otros tiempos, porque a veces se oye ese argumento: bueno, es que los tiempos han cambiado y pues ahora hay cosas que no se pueden decirlo de la misma manera, hay que adaptarlo. Hay que adaptar la forma como hablamos. En esto estoy de acuerdo, pero no hay que adaptar el contenido. No hay que adaptar el evangelio eterno y las doctrinas apostólicas a cualquier moda que surge en nuestros tiempos. Y esto vemos en una cosa. Yo, siendo teólogo, y obviamente pues tengo que consultar en muchas ocasiones algún que otro comentario. Le puedo asegurar una cosa: lo que me llama mucho la atención es que en los últimos, vamos a decirlo, 150 años, no se ha escrito nada fundamentalmente nuevo, lo cual quiere decir, lo que sí que se ha hecho es que se han acortado mucho los comentarios. Por ejemplo, estoy pensando en un comentario como el de John Owen sobre Hebreos, un comentario en 7 tomos. Lo tengo aquí al lado. Me saluda desde la estantería. Pues es un comentario que casi se podría llamar definitivo. ¿Qué vas a publicar después? Y además es un comentario excelente. La pena es que la gente no lo lee porque no está interesada en doctrina sana, aparte del hecho de que el comentario sale en inglés y no tampoco es accesible para todo el mundo. Quiero decir esto. Estamos con el primer punto: las doctrinas de la palabra de Dios no cambian. Cuidado con aquellos que resaltan lo nuevo, lo jamás escuchado. Te puedo decirlo casi sin haberlo visto antes. De entrada, olvídalo. Y sin embargo, esto es lo característico de nuestro tiempo: libros que anuncian un nuevo acceso a la escritura, etcétera, etcétera. Y ojo, no
estoy en contra de que se explique lo antiguo de mejor manera. En esto siempre se puede mejorar. Yo no tengo ningún problema con esto. El problema mío es que cuando se quiera hacer uso de técnicas modernas, de supuestos nuevos conocimientos para usar esto en vez de la palabra de Dios, allí está el problema. Según de Timoteo 3:7 y 4:3, hablan de este fenómeno cuando escribe Pablo de ese tipo de audiencias no sufrirán la sana doctrina porque les aburre, les trae sin cuidado, buscan lo nuevo, lo jamás visto. Y esto precisamente es señal de inmadurez, porque así funcionan los niños. Los niños siempre necesitan nuevos estímulos. Yo no soy psicólogo de psicólogo infantil, pero me imagino que eso también es importante para su desarrollo, ¿vale? Porque quieren aprender más cosas. Pero por regla general, un niño raras veces se dedica a la misma cosa durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no está hecho para eso, es un niño, ¿vale? Entonces, si un creyente a la hora de deber haber llegado ya a la madurez, pues sigue con esto, siempre buscando lo nuevo, lo sensacional, es señal de inmadurez y infelizmente es exactamente esto lo que caracteriza el cristianismo de nuestro tiempo. Al estar obsesionado constantemente por algo nuevo, esto era precisamente la característica de los griegos, de los filósofos en Atenas, que eran paganos, pero no es para los creyentes. Bueno, de estos filósofos se dice en Hechos 17:21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Esto es lo que tenemos hoy, sensacionalismo. Sin embargo, no es lo que caracteriza la doctrina cristiana. Y, insisto, estamos aún en el primer punto, ¿vale? De esa doctrina. Quiere decir que son verdades eternas, que no cambian continuamente. La teología cristiana radica en lo antiguo, en lo que siempre ha sido la verdad. La doctrina cristiana no solamente radica en ciertos acontecimientos históricos, como por ejemplo la resurrección, sino también en el testimonio autorizado y autoritativo de parte de Dios de esos acontecimientos. El creyente nunca debe de dejarse arrastrar por pensamientos nuevos y especulativos. No podemos abandonar la doctrina de los apóstoles y cambiarla por tradiciones y pensamientos humanos. Jamás. Voy a ser muy práctico y muy concreto, ya que nos gusta lo práctico. Voy a hacer esa aplicación. Y voy a decirlo sin pelos en la lengua. Cuidado con aquellos predicadores y teólogos, sobre todo predicadores, que usan un texto bíblico solamente como pretexto y luego hablan de lo que les da la gana y cuentan sus historias y cuentan sus anécdotas y experiencias personales. Si quieren tener una pauta práctica para identificar lo carnal y lo subjetivo, y por lo tanto muy probablemente lo equivocado, allí pues tienen la indicación. Ese predicador, ese pastor, quien sea, expone lo que es la verdad apostólica o simplemente tiene su propia agenda, lee un texto y luego les cuenta lo que le da la gana. También se puede contar, para analizarlo, un sermón de ese tipo, cuántas veces sale la palabra yo en estos sermones. Se pueden contar cuántas veces cuentan experiencias propias y se puede contar en cuántas ocasiones explican lo que un texto bíblico realmente
quiere decir. Quiere decir que lo que estoy intentando hacer ahora, ir a lo largo del texto, explicar ese texto. Es lo que se llama predicación expositiva. La segunda cosa que aprendemos aquí sobre el tema de la doctrina bíblica, esa doctrina bíblica, una vez que la aprendes, no permanece automáticamente en nosotros. Aquí dice en ese versículo lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Esto es un imperativo, un deseo. Por lo tanto, requiere un esfuerzo de nuestra parte, un esfuerzo diario principalmente mental. Tiene que ver con nuestro pensamiento. Dios no nos ha dado un cerebro para que nunca lo usemos, sino Dios nos ha dado un cerebro y la capacidad de pensar para que lo usemos, para que pensemos, para que meditemos en un texto, meditando la palabra, reflexionando sobre ella, memorizándola, aplicándola a nuestras vidas y querer indagar lo que realmente quiere decir lo que está escrito. Y en ese sentido, el escuchar a un sermón no es un paseo. Bueno, los que me escuchan a mí, pues lo saben. Eh, pues yo exijo de aquellos que me escuchan un esfuerzo mental. Yo no sirvo para entretener. Soy muy mal contador de chistes, de historias, de anécdotas, y esto tal vez es una ventaja para mí. Por eso hago lo que he aprendido. Intento, por lo menos, exponer el texto. Yo no estoy aquí ni por este medio ni cuando estoy presencialmente para entretener, y ningún predicador debería caer en esa tentación. Estoy aquí para enseñar, para anunciar lo que Dios exige. Y lo hago, entre otras cosas, no solamente para ayudarles a usted. Esto es lo primero, pero porque Dios me va a juzgar por ello. Los que escuchamos tenemos la responsabilidad de aprender y de no olvidar de retener lo aprendido. Por ello hay grabaciones. Hoy en día estamos enhorabuena. Tenemos acceso a tantos medios donde hay gente que nos expone un texto bíblico con todas las garantías del mundo. La tercera cosa que aprendemos de ese texto, todavía estamos con el tema de la doctrina apostólica, es sin la doctrina apostólica no podemos tener comunión con Dios. Wow, esto sí que es fuerte. Sin la doctrina apostólica no podemos tener comunión con Dios. Ahora, ¿qué me dices? Que hay gente hoy en día, no, la doctrina no nos hace falta. La doctrina separa, confunde. La respuesta es, si tú no tienes la doctrina apostólica, tú no tienes a Dios, no tienes comunión con Dios. Bueno, Juan lo dice, no yo. Versículo 24 dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros, y si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Eso se llama comunión. Ahí hay un peligro. Vamos hacia un cristianismo adoctrinal. Esto es la característica del siglo XX y también del inicio del siglo XXI sobre todo. Se dijo, y yo lo he escuchado muchas veces, se sigue diciendo, creemos en una persona, no en una doctrina. Bueno, eso suena muy espiritual. Mi pregunta es, ¿y qué sabemos de esa persona si no es a través de las doctrinas apostólicas como los evangelios o las cartas de los apóstoles? O sea, realmente si analizas esa afirmación te das cuenta que es simplemente humo. Lo que sabemos de Jesucristo, todos y cada una de las cosas lo sabemos a través
de su palabra. Un cristianismo sin doctrina es imposible. Y pues quiero mencionar simplemente en ese contexto de que precisamente esta semana se ha publicado en ProEstandard Digital un artículo mío donde defiendo precisamente ese concepto. Te recomiendo que lo busques para tener más detalles. Por eso escribe Isaías en el capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio. Esto es lo nuestro. No nos importa lo que inventen otros. Nosotros importa lo que está escrito. Tener comunión con Dios se basa sobre la verdad y no sobre experiencias subjetivas. No es posible tener comunión con Dios y estar equivocado totalmente en cuanto a la doctrina. Uno no puede tener a Jesucristo y a la vez rechazar o ignorar las enseñanzas más básicas de la palabra de Dios. Uno no puede pretender tener corazón que está en sintonía con Dios y comunión con Dios y al mismo tiempo rechazar, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Nuestra ignorancia nunca debe de ser una excusa, sino un desafío constante a erradicarla. Aquello que se jacta en su ignorancia y busca defenderla simplemente está diciendo que no tengo ganas de aprender. Si buscas en primer lugar experiencias placenteras y bonitas, pues entonces vete a un grupo de autoestima, a un estadio de fútbol o a un circo, concierto de masas. Pero no te vayas a una iglesia. Nuestras experiencias religiosas, si no están apoyadas en la verdad de la palabra de Dios, no son más que una pompa de jabón que se estalla al primer viento. La comunión con Dios no es una experiencia subjetiva, sino una verdad objetiva que está basada sobre la doctrina bíblica. Cualquier experiencia religiosa que no esté apoyada por la palabra de Dios escúchame bien, es una forma de idolatría. ¿Por qué? Porque te construyes tu propio Dios, te construyes tu propio Jesucristo. Con esto vamos al cuarto punto. Todavía estamos con el tema de la importancia de la doctrina. Versículo 25 nos dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La cuarta verdad, por lo tanto, es solo la doctrina apostólica garantiza la vida eterna. La comunión que tenemos con Dios se basa sobre la verdad. Y solamente la verdad bíblica nos encamina hacia la vida eterna. Hablar de lo precioso de la vida eterna, que es nuestra herencia por excelencia, saber a dónde vamos. Esto es, por ejemplo, algo que tenemos que enseñar a la gente. Tenemos que hablar de esa vida eterna. Podemos leer los pasajes correspondientes. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 21, capítulo 22, y hay otros pasajes en la Escritura, y puedes decirte, pues allá voy yo. La vida eterna es para el creyente una constante, algo con el cual contar. Qué consuelo, qué maravilla, realmente. Eso nos debería llenar. Decir, bueno, aquí me quiero 2 telediarios. Y luego voy a estar para siempre con mi Señor y con mi Salvador. Y esto solamente se consigue a través de la información que nos facilita la doctrina apostólica. Pero ojo, de nuevo te digo, busca lo auténtico, rechaza imitaciones. Y te puedo garantizar que las hay muchas y a primera vista parecen incluso de calidad, aunque no es así. Ahora, vamos a suponer una iglesia
donde el nombre del Señor está constantemente invocado. Está bien, ¿no? Vamos a suponer, imaginarnos una iglesia donde se profetiza en el nombre de Dios. Vamos a imaginarnos una iglesia con un ministerio de echar fuera demonios. Vamos a imaginarnos una iglesia donde ocurren milagros constantemente. ¿No te gustaría ser miembro de una iglesia así? Ahora, escúchame lo que te voy a leer, y es uno de los versículos más impactantes de toda la Escritura. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esas palabras realmente son impactantes. Aquí dice en el texto, lo has escuchado, muchos dirán esto, muchos, no pocos, no algunos, muchos lo habrá. Y esto es algo que es preocupante. ¿Por qué? Porque esta iglesia de la cual habla el Señor en Mateo capítulo 7 no está basado sobre la realidad de la doctrina apostólica. Y el final es el infierno. Puede haber una iglesia donde ocurren todo ese tipo de cosas sin que esta iglesia tenga la doctrina y la verdad apostólica. Queridos hermanos, esto es serio. Y de verdad tengo una preocupación muy honda en mi corazón. Y te pregunto, ¿sigues tú a la doctrina que es la única capaz de darte vida eterna? ¿O sigues tú a hombres que te prometen el cielo y te arrastran al infierno? Y eso nos lleva a la quinta verdad sobre el tema de la doctrina apostólica. Versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan, lo cual quiere decir que el antídoto contra el engaño es la verdad de la doctrina apostólica. ¿Te has asustado un poco? Pues de vez en cuando es sano asustarse. Y tal vez en más que uno surge la pregunta, entonces, ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer? La primera cosa es coge tu Biblia, enciérrate en tu habitación y léela. Léela de tapa a tapa y una y otra vez. Búscate libros que te ayudan a comprenderla mejor, pero no descanses hasta que tengas claro todo lo que quieras saber. Está en peligro tu vida eterna. Seguir a otra doctrina que no es la apostólica y la bíblica es jugar con tu destino eterno. Y esto debería ser nuestra mayor preocupación, no el coger un virus, no el tener miedo a una bomba atómica o al cambio climático. Vete tú a saber, estas son cosas, sí, son cosas que se nos dice todos los días, pero esto no es nuestro problema. Nuestro problema es que si no tenemos nuestra vida fundada sobre la doctrina, sobre la doctrina apostólica, te vas al infierno. Y esto es el problema. Hablamos ahora finalmente de lo segundo en este sistema de defensa. Bueno, ya lo hemos tratado bastante, 5 verdades sobre lo que es la palabra de Dios, la doctrina apostólica. Y ahora vamos a partir del versículo 27, hablar de lo segundo, que es el Espíritu Santo. Dice, pero la unción
que vosotros recibisteis de él, este es el Espíritu Santo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en ella. La doctrina por sí sola no salva ni ayuda, da información y en ese sentido es crucial. Ahora, es preciso tener lo que Juan llama aquí la unción, el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la Biblia seguirá siendo un libro con 7 sellos, un libro ininteligible. Y aquí aprendemos, como lo hicimos antes, 6 verdades sobre este Espíritu Santo. En primer lugar, la unción de la cual se habla aquí es el Espíritu Santo. Bueno, si vamos al capítulo 2, versículo 20, dice Juan, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esto va exactamente en la misma dirección. Y esto nos lleva a la segunda verdad, cómo recibir este Espíritu Santo. Y la respuesta es, el Espíritu Santo se recibe en el momento de la conversión. Aquí dice el Espíritu Santo que vosotros recibisteis de él. Por ejemplo, si vamos al libro de los Hechos, al capítulo 5, versículo 32, dice, y nosotros somos testigos suyos de esas cosas también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dios ha dado al Espíritu Santo a los que le obedecen. Quiere decir que a partir del momento cuando una persona llega a conocer el Evangelio gracias a la obra previa de Dios, el Espíritu Santo será una realidad en su vida para siempre. Dios no da y quita, y da y quita. Ese Espíritu Santo permanece. Esto es la tercera verdad. Permanece en vosotros. Dice Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Y qué dice allí? Para siempre. Es suficiente recibirlo una vez, no varias veces. El Espíritu Santo no va y viene y va y viene. Esto es una de las grandes equivocaciones que muchos creyentes infelizmente tienen. Puedes contristarle al Espíritu Santo, pero Él jamás te va a dejar. La cuarta verdad que aprendemos aquí sobre el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es nuestro mejor maestro. Dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Ahora, estos versículos se pueden entender de forma muy equivocada. Uno puede pensar, bueno, entonces como Él me va a enseñarlo todo, ya no necesito maestros, voy por libre. Y hay gente que lo entiende así, infelizmente. Pero claro, esa gente solamente, como siempre, coge el versículo, lo arranca del contexto y hace de esto lo que ellos creen una doctrina. No, es una doctrina, pero una doctrina equivocada. Ahora, vamos a pensar, ¿cómo precisamente enseña el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo nos enseña a través de maestros capacitados para explicarnos su palabra. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, nos expone esa verdad con total nitidez. Efesios 4, 11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo obra a través de esa gente. En la iglesia primitiva ellos lo tenían. Y hoy todo esto
está resumido en este libro, en la doctrina apostólica, porque Dios ya nos ha dado toda su revelación. Lo que pasa es que no nos hace falta que nos enseñe a alguien que no esté andando con el Señor y no está enseñando las doctrinas apostólicas. Si leemos esto, lo que Juan nos dice en este versículo 27, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Él quiere decir, no es que, porque él mismo está enseñando a través de esa palabra, ¿vale? Pero esto quiere decir, él habla en el contexto de los maestros equivocados, porque ellos se dan cuenta y no hace falta que les escuchen. Y el Espíritu Santo nos pone en alerta en este momento. Y además, Él nos enseña a través de gente capacitada, a través de libros excelentes, etcétera, etcétera. Y ese Espíritu Santo habla la verdad. Esto es la quinta verdad. Dice, y es verdadera y no es mentira. Esto va en contra de supuestas revelaciones y profecías que abundan tanto hoy en día. El que miente de forma consciente o inconsciente y enseña a la gente así, no habla en el nombre de Dios. Yo personalmente he escuchado en reuniones a lo largo de mi ministerio donde yo he asistido gente que supuestamente profetiza sobre el uno y el otro y en tantas ocasiones se equivoca. Y da igual si ellos mienten conscientemente o inconscientemente, es una mentira. Y esto demuestra que quedan descalificados completamente como supuestos profetas que pretenden que lo son. Un profeta tiene que acertar al 100%, si no es un falso profeta, según el libro de Deuteronomio. Entonces, esto nos lleva a la sexta y a la última verdad, y esto es, el Espíritu Santo nos impulsa a permanecer en Cristo. Dice, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. El Espíritu Santo es una persona, no una fuerza impersonal. Y siempre nos dirige hacia Cristo. Es Dios, el Espíritu Santo, obrando en nosotros. Resumimos simplemente lo que nos da fuerzas para resistir a las doctrinas equivocadas, lo que nos ayuda a aumentar nuestras fuerzas de defensa son dos cosas: la palabra de Dios y el ministerio del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Ambos colaboran perfectamente, porque el mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios, su palabra, es el Espíritu Santo que nos iluminará a la hora de entenderla. Es una verdad no muy complicada y te pido que recapacites si te das cuenta que esos dos factores no están presentes en tu vida. Yo te animo. Y como sabes, aquí tenemos un equipo que con mucho gusto te atenderá si en cuanto a esto tiene más preguntas. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este texto de Primera de Juan y te pedimos que tú nos ayudes a entender lo que nos quieres decir. Señor, te pido que tú hagas tu obra a través de tu Espíritu Santo, del cual hemos hablado precisamente, en todo aquel que nos escucha con un corazón abierto. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén.